Bien, entonces vamos nosotros a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y ya leímos en el libro de los Hechos lo que ocurrió allí en Pentecostés. Yo quisiera que los slides que presentamos la semana pasada, vamos a renovarlo, vamos a traer para explicarle que un día como hoy, fue que la tabla de los 10 mandamientos Dios se la dio a Moisés. Pero también un día como hoy fue lo que leímos que ocurrió en Pentecostés. O sea que hoy se celebra el cumpleaños del Espíritu Santo interviniendo en la vida del hombre para que el hombre pueda ahora tener acceso al cielo. Si me la pueden presentar, por favor, los slides. Ellos están en eso, no se me desesperen. Bien, entonces, orando por un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Comenzamos el domingo pasado y dijimos que hoy nosotros íbamos a culminar con lo que es la fiesta de Pentecostés. ¿De dónde viene el nombre de Pentecostés? Viene de la palabra penta, 50. Y de manifestación a los 50 días. Eso es Pentecostés. Es 50 días después que se celebró el último día de Pascua. 50 días después es la fiesta de Pentecostés. ¿Vamos nosotros a celebrar las fiestas? De ninguna manera. Ya no es tiempo de fiestas del pueblo judío, porque todas ellas apuntaban a algo que ocurriría cuando llegara la presencia del Mesías, del Salvador Jesucristo. Entonces las fiestas como tal no las celebramos, pero hacemos memoria de ella porque cada una nos revela algo de lo que Dios ha hecho para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. 3 fiestas muy importantes durante el año, pero la fiesta de Pentecostés, que es la segunda en importancia, es la que es posterior a la fiesta de Pascua, y la fiesta de Pascua coincide con la fiesta con la Semana Santa. La Pascua y la Semana Santa se corresponden en el tiempo de celebración. ¿Y por qué decimos que se corresponden? Porque hay otras que nosotros celebramos que no se corresponden con las fechas reales. Por ejemplo, celebramos un 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, pero ese no fue el día de su nacimiento. Entonces lo celebramos como si estuviera cumpliendo años, pero es una fiesta conmemorativa, no una fecha histórica. En este caso es una fecha histórica. Es llamada también fiesta de cielos abiertos, una época de milagros y un llamado al despertar y un tiempo de cumplimiento profético. Una época de milagros. Si usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida, pídaselo, que el Espíritu Santo es el que le da la respuesta. Un llamado al despertar. ¿Por qué? Porque el que aviva, el que nos da la vida de Dios es el Espíritu Santo. Y un tiempo de cumplimiento profético, porque esto fue anunciado por el profeta Joel en Joel 2:27, cuando dijo, y ahora sí quiero que me pongan los versículos de Joel 2:27 o de Hechos, que lo repite en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que nosotros leímos, que decía: esto que está ocurriendo ahora es lo que fue profetizado por el profeta Joel, que más de 500 años antes. Todo esto que nosotros vemos fue dicho antes de, y estábamos a la espera de que ocurriera, y ocurrió. Igualmente como nosotros estamos esperando la palabra profética del mismo Jesús, que dijo que Él volvería de nuevo y que los que hayan muerto en Él serán levantados y sus cuerpos vivirán. Y sus cuerpos vivirán y viviremos todos
los que hayamos tenido a Jesucristo viviremos a perpetua eternidad. La palabra de Joel dice en Hechos 2:17, dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tú eres esa sobre toda carne. Porque esto no es para los pastores, no es para los ministros, es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y dice: y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y hasta sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa profetizar? Hablar de parte de Dios y como si fuera Dios el que está hablando. Y cuando Dios da una palabra, Él cumple todo lo que Él habla, porque su palabra es poder, su palabra es la esencia misma de su ser, que Él es Dios. Y dice el verso 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Las señales del fin ya se han cumplido casi todas. Lo dije la semana pasada. ¿Cuáles son esas señales que Jesús dijo que iban a ocurrir antes de su venida? Habrá terremotos, habrá señales en el cielo y en la tierra, los ciclones que nosotros estamos viendo, temblores a donde quiera, el fenómeno del Niño, cosas que nunca habían estado ocurriendo. Habrá guerras y rumores de guerra, que es lo que estamos viendo en el mundo, guerra por todos los lados. Ahora la guerra es comercial. Nosotros no creemos que no hay guerra porque no hay armas, pero es una guerra lo que hay ahora, y básicamente entre dos potencias que ustedes las conocen. Y dice también que habrá terrorismo. El 11 de septiembre, lo que ha ocurrido en el mundo entero, en Boston, lo que hubo en Barcelona y lo que está habiendo en el mundo entero. Terrorismo por donde quiera. Habrá también hambruna en la tierra, que es lo que nosotros estamos viendo, porque la población ya está creciendo a un nivel más alto que lo que el hombre está produciendo. Y por eso hay hambre. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Hambre en la tierra? Sí lo hay, porque no se está produciendo lo suficiente para alimentar a toda la población conforme al crecimiento. Otros países lo viven más de cerca, pero nosotros lo vivimos con nuestra hermana nación de Haití. No estamos tan lejos de verlo. Y dice también que habrá pestes, pandemias. Yo de eso no tengo que decirle, ¿verdad? Porque todos somos testigos. ¿Qué nos falta de eso? Nada. Ahora, dice además de eso que la iglesia será perseguida. La iglesia será perseguida. ¿Y cómo es la persecución de la iglesia? Nosotros no estamos siendo objeto como los primeros cristianos de que son buscados para matarlo. Pero cada vez que la iglesia, la gente se burla de nosotros, están persiguiéndonos. Nos están persiguiendo. Cada vez que hablan mal de lo que hacen, pero después quieren el resultado, el fruto de lo que nosotros obtenemos como resultado de lo que hacemos. Entonces yo sí quisiera lo que tú tienes, la bendición, el fruto, pero no me quiero comprometer. Y eso con la lengua nos atacan. Entonces tenemos que recibir eso como parte de las señales del fin. También dice la palabra que después de todas esas cosas, el evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. A nosotros nos corresponde, si usted quiere irse mientras esté vivo, usted quiere irse con Cristo,
si es que Él viene estando nosotros vivos, predique la palabra. ¿Y qué es predicar la palabra? Es llevar el mensaje de salvación, presentarle el mensaje del camino al cielo. No es cierto que el Dios nuestro es el mismo Dios del Islam. No, porque no puede uno que le sirva a la vida y otro que le sirva a la muerte, los dos pertenecer al mismo Dios. No puede el Dios de amor que conocemos los cristianos ser igual al Dios de odio que conocen otras religiones. No es cierto que todos buscamos del mismo Dios, todos buscamos de Dios, pero no del mismo. Hay un solo Dios y un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es que nosotros seamos depositarios de la absoluta verdad. No, no es nosotros que somos depositarios, es que Jesús demostró que Él es la verdad. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró al resucitar. Y Él dijo que Él era el dador de la vida. Y cuando le dijeron, dámonos muestra de que tú eres Dios, porque vemos que tú haces señales y milagros. Y dice, pero si ustedes no creen por las señales y milagros que hago en medio de ustedes, por lo menos crean. Si no creen en mi palabra, en esas señales, porque esas señales dan testimonio de mí. Y entonces le decían, es que nosotros vemos las señales, es que nosotros sabemos que nadie puede hacer lo que tú haces si no es Dios que lo está respaldando. Amén. El problema tuyo es que tú siendo un hombre, tú dices que eres Dios. Wow, ese es el dilema de todos nosotros. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios que se manifestó, se encarnó, el que habitó como hombre aquí en la tierra, el que se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado, y el que nos ha dejado su palabra, que es la que nos da testimonio de Él. Como dice el Evangelio de Juan, estas cosas han sido escritas para que todo aquel crea, que las escuche, crea que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos del 1 en adelante. Aquí el Señor me está cambiando el esquema que teníamos de predicación. En el principio existía la palabra. ¿Por qué la palabra existía? Porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. No hay manera de que alguien se pusiera a hacer todo lo que hay hecho si no hubiese sido por palabra de poder. Amén. Dios dijo y entonces era. Solo basta de que Él dispusiera de algo para que las cosas fueran. Amén. En el principio existía la palabra. En otras traducciones dice el verbo. La palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. Wow. Ahí nos está diciendo que Jesús tuvo una madre carnal, pero Dios no necesitaba madre. Porque Él era, antes de Él tomar cuerpo en la mujer, en María, ya Él era. Desde antes Él era. Y no solo era porque fue creado en un momento, no. Es que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dice el verso 2, la palabra estaba en el principio con Dios. Verso 3. Por ella fueron hechas todas las cosas. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie, Él era. Por eso Él le dio a Moisés el nombre cuando subió al Sinaí y le dio el nombre de Yo Soy. Yo soy. ¿Y sabe qué día fue que le dio el nombre Yo Soy cuando le dio las tablas de la ley? Hoy. Ahí Él se reveló como el Yo Soy, el Yahweh. Yo soy. Ve y dile
Ve y dile a tu pueblo que yo soy, te habló. Cuando Moisés le decía, pero ¿y qué yo le voy a decir a mi pueblo? ¿De quién es que me está hablando? Moisés subió al monte Sinaí y allí él tuvo un encuentro con la presencia de Dios por medio de una zarza. Una zarza no es de tomate. Una zarza es un fuego, pero un fuego que no quemaba. Era un fuego que, como si fuera eléctrico, ¿verdad? Que resplandecía, pero no quemaba. Y tal fue la potencia de ese fuego, que cuando Moisés se presentó al pueblo, dice que estaba irreconocible. Estaba color rojo, que el pueblo no lo reconocía. Pero eso mismo ocurrió después en Pentecostés. No reconocían lo que Dios estaba haciendo por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Sin ella, sin la palabra, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Verso 4. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjese que la vida está conectada con el Espíritu. La vida está conectada con el Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu, estamos muertos. Toda predicación tiene que ser bajo la presencia del Espíritu. Toda oración tiene que ser por el Espíritu Santo. No hay oración que sea repetición que el Espíritu la pueda recibir, porque está muerta. Es palabra muerta. Es vida cuando el Espíritu la hace vida. Porque el Espíritu y la vida son lo mismo. Jesús le dijo el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad. Verso 5, la luz resplandece en las tinieblas. Verso 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Hubo alguien que venció por nosotros y ese es Jesús. Y Él nos hizo una promesa, la promesa del Padre. Yo enviaré mi Espíritu, lo prometió más de 500 años antes por medio del profeta Joel. Lo dijo mientras estaba físicamente en la tierra. Váyanse allí a aquel lugar para que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Yo quiero decirte que el Espíritu Santo es una persona. Fíjese cómo Dios, en su gran amor, nos reveló quién es Él por medio de una persona. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Por la persona del Espíritu Santo. ¿Y quién es la persona del Espíritu Santo? Vamos a seguir leyendo. La luz resplandece en las tinieblas, pero las tinieblas no prevalecen contra la luz. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Nuestra fe está basada en el testimonio. Nuestra fe no está basada en doctrina, no está basada en creencias imaginarias, no está basada en fábulas, no está basada en un escrito como la Ilíada y la Odisea. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, de la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Cómo le llamaban a esos escritos? No era novela. Epopeyas. Pero epopeyas que eran todas espirituales. Y todo esto era fundamento de lo que era los cultos paganos. ¿Qué es culto? ¿Qué es un culto? A ver, ¿quién me dice qué es un culto? A una deidad. Toda acción o pensamiento donde se le rinda
culto o no, perdón, no puedo decir culto de nuevo, honor a una deidad, o honra a una deidad. De ahí viene el nombre de cultura. Quiere decir que la cultura viene de búsqueda del hombre de lo espiritual, de algo que le llene, le satisfaga su interior, lo más íntimo de su ser. Entonces, ¿cuál es el verdadero culto? ¿Y a quién es que nosotros debemos rendirle la honra y el honor? Él no era la luz, Juan, porque Juan anunció al que era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Verso 9. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba, porque ya existía desde antes que fuese, y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Verso 11. La palabra vino a lo suyo, es decir, vino a manifestar el propósito de Dios a la tierra, vino a manifestarle al hombre el camino correcto, pero los que recibieron ese mensaje no lo aceptaron. Estamos hablando del pueblo judío. Por eso el evangelio ahora es para judíos que lo hayan recibido y para todo aquel que no era judío y al cual el mensaje le alcance, y ahí estamos nosotros. Y verso 12. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu Santo dentro. ¿Y quién recibe al Espíritu Santo en su interior? El que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 30. A partir del verso 1, dice: cuando todo esto se haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes, escuche bien, Dios pone el bien y el mal a nuestra decisión. Y si tú te inclinas al bien, caminas en bendición. Si te inclinas al mal, caminas en maldición. Dios lo pone delante de nosotros y nosotros, si queremos recibir bendición, el primer paso se llama arrepentimiento. Vamos al verso 2. Y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando a cumplir. Aquí hay dos elementos importantes en este versículo 2. Uno tiene que ver con rendir nuestro corazón delante del Señor. No hay manifestación del Espíritu Santo si no hay rendición. En la medida en que usted quiera venir a su manera, menos se va a manifestar el Espíritu. En la medida en que usted le entrega todo su ser al Espíritu Santo, mayor será la manifestación del Espíritu Santo. Y prestas atención a su voz. Esa es una de las cosas más espectaculares y más maravillosas, cuando uno aprende que Dios habla. Que Dios habla. Yo me recuerdo que un hermano mío me decía: tú siempre hablando, dice que Dios habla. Dios es demasiado grande para estar que hablando a ti. Tú te estás creyendo ya como que tú eres una cosa muy grande. Y siempre me decía eso y yo callaba. Hasta que hubo un momento que le dije: ok, yo quiero que Dios te demuestre que Él habla. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te demuestre que Él habla. Digo: Espíritu Santo, dime algo que haga. Y el Espíritu Santo me dice que lo ponga a buscar la Biblia. No sabía para qué era. Digo: búscate una Biblia.
Tú puedes buscar la Biblia. ¿Y para qué? No, yo quiero que tú la busques. Y después que tú la busques, entonces hablamos. Y entonces dice, ya la tengo. ¿Para qué tú quieres que yo buscara la Biblia? Ok, lo que queremos es que Dios hable. La expresión más genuina de la manera de cómo Dios habla es su palabra. Amén. Entonces, ¿y ahora qué hago? Y le digo, fácil, tú vas a abrir la Biblia donde tú quieras, al principio, en el medio o al final. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me diga dónde o qué versículo tú leíste. Ustedes saben los miles de versículos que tiene la Biblia. Eso es más que sacarse el premio, porque el premio es en algunas loterías del 1 al 100. Por aquí estamos hablando de 1 a 5,000 y algo. Es que no es adivinación. Entonces cuando él la abre y le digo, ya tienes lo que dice, ¿sabe cuál es el versículo? Y entonces le dice, dime ahora, yo quiero saber si es verdad. Dime. Y entonces me dice, dímelo. No, vamos a orar, porque esto no es que yo voy a decirte a ti. Esto no es cuestión de adivinación. Yo no voy a adivinarte, yo no voy a dejar que un espíritu me ponga algo diferente. Es el Espíritu de Dios. Es para que tú sepas que Él habla. Y entonces le digo, Señor, puestos de acuerdo, Él y yo, Él ha buscado la Biblia, Él ha abierto en un lugar. Yo quiero que tú le reveles a Él que tú eres un Dios real y que tú eres un Dios que habla. Amén. Dime ahora cuál es el versículo que Él leyó para yo decirle a Él como testimonio, no para mi gloria, sino para la gloria tuya. Y el versículo era de Proverbios en el capítulo 1 que dice, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Wow, él se creía sabio en su propia opinión. Pero cuando uno tiene temor de Dios, uno lo que hace es escuchar lo que dice su palabra para uno obedecerla y ponerla por obra. Vamos a seguir en el verso 3. Aprender a escuchar la voz de Dios. La llenura del Espíritu Santo es para que cuando tú salgas de aquí, tus oídos estén sensibles para escuchar la voz de Dios. Pero dale un aplauso por lo menos al Señor. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Esto no es cualquier cosa. Entender esto a mí me sacó de las deudas de varios milloncitos de dólares, porque el Espíritu fue que me dijo que me iba a comprar. O sea, lo que yo le estoy diciendo no es cualquier cosa, es lo que puede tener mayor influencia en tu vida, porque es la persona más influyente de la tierra. Pero para que Él pueda obrar en ti, tú tienes que aprender a escuchar su voz, si es que tienes ya el Espíritu Santo dentro. Y si no lo tienes, el que está aquí lo quiere tener, le vamos a dar una oportunidad al cerrar el culto. El verso 3 dice, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos, porque hay libertad. Cuando nosotros nos encontramos con el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. ¿Y sabe qué era lo que se celebraba en la Pascua? El día de la libertad. ¿Y sabe cuándo se selló ese día de la libertad? En Pentecostés, que es el día que estamos celebrando hoy. Dice, y volverás a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido. 4. Aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. Oye, no importa el proceso que tú estés viviendo, la crisis más fuerte, el problema más grande que tú puedas tener en tu vida, Dios te restaurará, Dios te rescatará. Aunque estés en el terreno, en la tierra del olvido, Dios no se ha olvidado de ti.
El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad, y será tuya, y se tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. Nosotros tenemos hoy más que lo que tuvieron Abraham, Moisés, David, porque hoy nosotros tenemos acceso directo al Espíritu Santo. Anteriormente era en el altar que había que conquistar la presencia, pero hoy ya el altar que Dios ha escogido es el corazón del hombre. Verso 6. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Wow. Esa es la diferencia con aquel que ha recibido y no ha recibido a Jesucristo. Mucha gente, aún yendo a la iglesia, todavía no ha sido circuncidado en el corazón. Porque la circuncisión era externa. Se le hacía al niño a los 8 días, 7 días pasados después de haber nacido. Pero hoy hay un nacimiento que es espiritual y la circuncisión ahora es del corazón. Ya no para nosotros seguir religión como lo seguía el pueblo de Israel antes de conocer a Jesucristo, sino para que ahora nosotros tengamos una relación permanente con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la circuncisión que importa es la del corazón. Mucha gente viene a la iglesia y uno se cuestiona, pero ¿y será verdad que ha recibido al Señor? Porque siguen en su vieja manera de pensar. Quiere traer la religión que aprendió, traerla a los caminos del Señor. Y así no funciona. Esto es una cuestión de relación con Dios. ¿Y con qué Dios? Con el Espíritu Santo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él intercede por nosotros. ¡Wow! El Espíritu Santo es el que presenta nuestras oraciones ante Dios. Para que no se queden aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el intercesor, el mediador, el que llamamos. No hay que buscar a más nadie. Si el presidente entró aquí a este lugar, ¿por qué tengo yo que buscar a otro? Mira, ponme a hablar con el presidente. Si tengo el presidente que me va a resolver y me va a escuchar de manera directa, no tengo que buscar intermediarios. Si es que esos intermediarios realmente fueran al presidente. Vamos a este verso. Dice, y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. El amor que nosotros damos a Dios es el que nos da vida. Si nosotros no le damos ese amor a Dios, no tenemos vida. Y la vida plena, la vida abundante, la felicidad verdadera, solamente viene cuando estamos llenos en el corazón del amor de Dios. Pero óigame que resulta que ese amor de Dios no es por nosotros, sino que es don de Él. El Espíritu es el que nos da a nosotros el amor. Y todo el que entonces recibe a Jesucristo, recibe el amor de Dios. Todo el que recibe a Jesucristo recibe el amor de Dios. Y dice el apóstol Pablo, no puedo poner todos estos versículos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo es llenarse del amor de Dios. Y cuando nos llenamos del amor de Dios, tenemos esa experiencia con su presencia, de manera que nuestra vida cambia. Tenemos plenitud de vida, hay abundancia de vida, podemos fluir en Él, fluir en Él, fluir en Él. El amor conectado a la vida, llenura del Espíritu Santo, y llenarse del amor de Dios para llenarse de la vida del Espíritu Santo, para poder hablar con Él, para poder escuchar su voz, para poder relacionarse con un Dios que se manifiesta. Un Dios que se manifiesta, no un Dios que recibe la oración y dice, no, espérate, no me da la gana de darte la hora. Porque 24/7 está escuchando nuestras oraciones y dándole la atención debida. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odiaban y te perseguían. Cuando tú ames a Dios.
cuando escuche su voz, cuando le obedezca. La verdadera expresión de que amamos a Dios es cuando le obedecemos. Y entonces el amor de Dios está en nosotros. Cuando nosotros obedecemos a Dios, mostramos amor. Y por el amor los demás saben. Wow, pero es que se tiene algo diferente. ¿Qué pasión tiene por Dios? Eso parece loco. Es que el corazón está lleno del amor de Dios. Es que no puedo vivir sin Él. Es que no puedo dar un paso si no se lo hago saber a Él. Es que Él es mi compañía. Donde quiera que me muevo, es con Él que quiero estar. Ese es el verdadero amor. Amor por su presencia. Amor por buscar el rostro de Dios. Amor por hacer las cosas que a Él le agradan. Eso es llenura del Espíritu Santo. Y como consecuencia vendrá el fruto. Y vamos a verlo. Vendrá como consecuencia el fruto. Verso 8, es decir, que cuando nosotros obedecemos, buscamos el rostro de Dios, aquellos que nos caen atrás, Dios mismo se ocupa de ellos. Por eso tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir y no maldecir, porque Dios se ocupa del fruto de tu vientre. Esa es la consecuencia de nosotros buscar de la presencia del Señor, de amarlo, de inclinarnos completamente hacia Él. ¿Qué hace Él? Que pone el amor de Él en nosotros. No porque nosotros le hemos buscado primero, sino porque Él nos amó primero y nos entregó a Jesucristo y nos dejó su Espíritu. Entonces ese Espíritu está disponible para todo aquel que lo busque. Él nos amó primero y está a la puerta llamando para que todo aquel que quiera entrar pueda sentarse a la mesa, comer del verdadero alimento y disfrutar la plenitud de Dios. El Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, diga el fruto del Espíritu Santo. Eso Él hace en nosotros cuando nos llena del Espíritu Santo. Él nos llena de su fruto, el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, el amor de Dios, la paciencia para aguantar. Porque es de lo que más cercano es que el Espíritu Santo va a ponernos para trabajarnos a nosotros. Porque una lima es cuando está ahí al lado tuyo. Una lima de lejos te asusta, pero cuando la lima está contigo, ahí al lado, ahí es que se prueba el corazón. Y eso estoy hablando, que los más cercanos a uno, esos son los que se levantan cuando tú quieres tomarte en serio a Dios. Esos son los que se van a levantar y te van a decir: tú eres un soñador, tú eres una loca, ese Dios en que tú crees, eso es falso, no es verdad que nadie pueda hacer, tú eres un fanático, ven acá, ¿por qué tengo yo que dejar de beber? Si eso me da gozo, yo dejo de beber porque me da más gozo estar 2 minutos en la presencia del Señor que tomarme 2 litros de etiqueta azul. Gozo más en la presencia del Señor. Disfruto más la plenitud delante de la presencia del Señor. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal y como se solazó con tus padres. Es decir, que Él se va a unir a ti, Él va a hacer un lazo contigo, igual que como lo hizo con tus antepasados, si ellos estuvieron primero buscando también de Dios. Verso 10. Siempre y cuando obedezca la voz del Señor, porque esto no es que automático, todo esto, que te va a multiplicar, que te va a bendecir, que te va a dar, óyeme, es siempre y cuando tú obedezcas la voz del Señor tu Dios y cumplas los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Y quién puede cumplir el 100% de lo que dice la ley? Nadie.
Ahora pedimos la llenura del Espíritu Santo para que Él sea el que nos fortalezca, para que Él sea el que nos anime, para que Él sea el que nos consuele, para que Él sea el que nos ayude cuando se presente la situación, sea tentación o sea prueba, cualquiera de las dos. Porque la tentación te lleva al pecado, pero la prueba es parte del proceso de Dios para llevarte al propósito, al destino que Dios preparó para ti. Y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque hay mucha gente que hace las cosas en obediencia, pero su corazón está lejos del Señor. Cumplo con lo que me tienen que decir, pero lo hice porque para que ya no me molesten es bonito. Con J es más feo. Verso 11. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. Mira el verso 12 lo que dice. Dice el verso 12. Otro. Primero tiene que haber una disposición de adentro. Diga de adentro. Óyeme, cuando pedimos la llenura del Espíritu Santo, aquí no estamos hablando de si es a Rocío, si es a Selene, si es a Giselle. Aquí estamos hablando que es para ti. Es de adentro, eres tú. ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Según lo que nosotros pidamos, según lo que anhelemos. Entonces no está en el cielo, como para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo va a traer? Como si fuera automático, para que lo escuchamos y lo cumplamos. Verso 13, en el 14 está la clave. Dice, tampoco está al otro lado del mar, como para que diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Y entonces, no está en el cielo, no está en la tierra. ¿Y dónde es que está? Verso 14. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y entonces vamos a Romanos 10. ¿Dónde es que está la palabra? En tu boca, para confesarla. Es para tú decir, yo seré lleno de la presencia del Espíritu de Dios en esta mañana. Es para que tu corazón se llene del amor de Dios, de la vida de Dios, porque el Espíritu resucitó de entre los muertos al cuerpo mortal de Jesús. Y nosotros también resucitaremos en nuestros cuerpos mortales cuando Él venga en su segunda venida. Quiere decir que la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca. Haga así. ¿Por qué en mi boca? Porque tengo que declararla. Y está en tu corazón. Déjeme ver. Mire a qué distancia. A una cuarta de mano. A una cuarta de mano. Óyeme, ahí está la salvación. A una cuarta de mano está la salvación tuya. Primero, porque la confiese. Y segundo, que la crea. Primero, que la confiese. Y segundo, que la creas. Segundo, que la creas. Romanos capítulo 10, verso 8. El apóstol Pablo, como judío conocedor de esta palabra, él recibe la revelación ahora de Jesucristo. Porque Pablo le servía al mismo Dios que él perseguía. Ese mismo Dios es el que él después le entrega su vida. ¿Y cómo era posible que Pablo, sirviéndole al mismo Dios,
sirviéndole al mismo Dios, entonces cambia por completo su vida. De perseguir a los cristianos, comienza entonces a predicar la palabra. Claro, una palabra de transformación. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. La leímos, eso es Deuteronomio, que es la ley, uno de los 5 libros de la ley. Pero dice el apóstol Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí se resume el evangelio del reino. Verso 9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabe lo que es el Señor? Esa palabra ahí es, en el griego, kurios. Kurios es amo. Y amo es aquel que tiene todo el derecho sobre su esclavo. Amén. A decirle lo que tiene que hacer, a mandarlo, y el esclavo tiene que ir y hacerlo. Por eso Jesús dijo que el siervo, cuando termina su obra, dice: yo hice lo que tú me dijiste, amo. Entonces él le dirá, el amo le dirá: ven, ven siervo bueno y fiel, al gozo de tu Señor. Ven al gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel, porque Él anda buscando personas que le rindan su corazón por completo. Y eso es lo que se llama fe. No es tú estar agarrando cositas, el dinero, que yo no puedo soltar esto, que mi profesión. Es que nada de esta tierra te puede atar. Rendirse a Dios es dejar el mundo. Y dejar el mundo es que Dios tiene que estar primero por encima de las fantasías de la vida, del gozo, de los viajes. Yo bien pudiera estar viajando ahora. Estoy aquí en la presencia del Señor. Yo dejé aquello. ¿Para qué? Para servir de corazón al Señor. Porque en Dios no hay mezcla. Tú no puedes ir en la noche a una vigilia, a una iglesia, a celebrar a Pentecostés y hoy darte un humo. Esa doble vida, eso no es para el que le ha rendido su corazón a Dios. Eso es para aquellos que han sido circuncidados en su corazón. Que no andan detrás de posesiones, de cosas materiales. No andan detrás de posiciones. Ubícame. La madre de Jacobo y Juan, de los hijos de Zebedeo, le dijo a Jesús: mira, Jesús, yo estoy en buena contigo y mis hijos han dejado todo. Yo quiero que tú me le guardes 2 puestecitos a mis hijos. Ponme uno a la derecha y el otro a la izquierda. No le dijo a cuál de los dos, pero uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mira, en el mundo, los gobernantes y los que tienen autoridad sobre los hombres, ellos ejercen el poder sobre los demás para ellos guardar posiciones, para reconocimiento. Pero en el reino, esto no funciona así. El más pequeño de ustedes es el más grande en el cielo. Y el más grande entre ustedes es el más pequeño en el cielo. Esto no es cuestión de dinero. ¿Es malo el dinero? No. Dios ha puesto todo en abundancia en nuestras manos para que lo disfrutemos. Pero nosotros no podemos tomar la predicación ni evaluar las iglesias por las jipetas que se parqueen. Hay mucha gente que mide las iglesias por la cantidad de gente que hay. Y muchas son iglesias almacenes de almas muertas.
Son almacenes de almas muertas, de gente enferma, de gente que no pueden dormir porque tienen que tomar pastillas. Llena de gente que necesita que el consejo de Dios, la revelación de que Dios es un Dios de plenitud, un Dios de vida, un Dios que puede transformarnos, un Dios que puede cambiar todo nuestro ser. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Curios, es el amo, diga el amo. Entonces el amo es el que manda sobre el esclavo. Y el esclavo no tiene palabra, tiene que cumplir lo que le dijo el amo. Así es que no nos vamos a quejar de que, ay, por eso es muy duro. Bueno, ante ti está el bien y el mal. Tú decides. Tú decides. Y dice que si confiesas con tu boca. Quiere decir que hay que declarar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y cada vez que nosotros declaramos una palabra, esa palabra se inscribe en el libro de la memoria. ¿Y sabe lo que ocurre? Que cuando el diablo, que tiene acceso a los recuerdos, al pasado, para venir a acusarnos, cuando él hace así, se encuentra con esa declaración de fe, ¿sabe lo que ocurre? Que chocó con una pared, un muro de contención, y no puede pasar al otro lado. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ¿qué es lo que tú vas a creer? ¿Qué es lo que tú vas a creer? La catequesis que te dieron de cómo rezar de cómo mandar unos cuantos rosaritos a Dios para ver si Dios lo recibe. No, eso es religión. Eso es religión. Es creyendo que por cosas externas nosotros tenemos acceso a Dios. Pero cerca de ti está la palabra. En tu boca, a una cuarta de diferencia. Si crees en tu corazón, ¿qué es lo que va a creer? Vamos a repetir eso. Que Dios, que esta es la fe que nosotros creemos. Esta es la fe que nosotros predicamos. Que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que está vivo y que su espíritu, el espíritu que había en Él nos lo dejó para que nosotros ahora tengamos una relación con su persona, la persona del Espíritu Santo. Que podamos tener una relación con su persona, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que había en Jesús, en ese cuerpo que fue depositado y que el mismo Dios levantó de entre los muertos. Ese cuerpo que se depositó fue levantado y cobró vida. Y nosotros también seremos levantados, nuestros cuerpos mortales. Seremos levantados por la fe en Jesús. No por obras, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. ¿Quiénes están dispuestos hoy a recibir la llenura del Espíritu Santo? Vamos a ponernos de pie. Y el mensaje que estaba preparado para hoy lo voy a guardar. Wow. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo descendía, los que estaban allí y no habían recibido el Espíritu Santo decían: ¿y qué yo tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Y sabe cuál era la respuesta? ¿Quién me puede decir cuál era la respuesta que le daban? Ok. Cuando el Espíritu Santo descendía, habían algunos que lo recibían, otros no lo recibían. Y los que no lo recibían preguntaban: ¿qué tengo yo que hacer
para yo tener a Dios en mi corazón. No es aceptar a Cristo y bautizarse. Decía, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse, y recibirán en su interior tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y conviértanse.